Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es lunes 30 de marzo del 2020. Es lunes de Pasión, esta es la semana de Pasión que desemboca en el Viernes de Dolores y, como saben ustedes, en el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos que seguirá siendo Domingo de Ramos, aunque lo vivamos este año de forma muy distinta, porque además entramos en esa semana de especial confinamiento, en la que si una cosa está clara es que todo está confuso, o lo confuso que pone las cosas este gobierno. Verán ustedes. ¿Cuál es el titular? Que empezamos la segunda quincena de confinamiento endurecida. Restricciones que nadie sabe exactamente cuáles son, o del todo cuántas son, porque una vez más aquí se ha generado una gigantesca confusión en torno al contenido de los planes. El titular lo anunció Sánchez el sábado, que por tercera semana nos quita cine de barrio, que eso es una cosa que habría que mirar. Pero es relativamente sencillo y claro. Se suspende toda actividad no esencial con motivo de reducir aún más la movilidad de los españoles. Y ahí se acaba el titular y empiezan las preguntas. ¿Eso cómo se lleva a cabo? Porque hay una amplísima tipología de actividades necesarias no solo para mantener la atención de los enfermos, pues, sino para la pura supervivencia de los que estamos confinados. Y el caos sembrado por el gobierno ha sido tal que hasta esta medianoche, no se ha publicado el decreto que una medida había anunciado, de una medida que había anunciado el presidente del gobierno 30 horas antes, y que se tenía que aprobar esa misma mañana. Toda la tarde de ayer fue un cúmulo de exigencias de información no satisfechas, hasta que el gobierno anunció una especie de moratoria de un día para permitir a las empresas adecuarse a las novedades. Es decir, usted hoy puede ir a su trabajo y despedirse de los demás, o de proveedores, o yo qué sé. Esta es una medida que la vicepresidenta económica, Calviño, se había negado a aplicar, la verdad con argumentos sólidos. Es cierto que lo prioritario es preservar la salud, pero parar la economía por completo, si es que ello es posible, desde luego tendrá gravísimas consecuencias para mucha gente durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esta gente siempre hace lo mismo. Invitan ellos, pero pagas tú. Es decir, lo que han dicho de forma unilateral, sin negociar, sin hablar ni con empresas ni con trabajadores, es: no podéis despedir y no podéis tener actividad económica, empresas. Es decir, vais a tener gastos sin ingresos. Porque además yo ni hago moratoria de impuestos ni lo que te puedas imaginar. Es decir, todo eso al riñón de las empresas, que podrán aguantar o no podrán aguantar. ¿Va a ser el panorama de 4 millones más de parados un panorama inmediato? Claro, porque si la urgencia es la cuestión sanitaria, y en eso estamos todos de acuerdo, lo otro hay que hacerlo, hombre, negociando, advirtiendo, avisando e intentando que no solo paguen los que crean empleo. Ayer, cifra más alta de víctimas mortales, 838. Así que hoy posiblemente estemos en 7.000 personas. Y la semana va a ser muy dura. Al menos en 9 comunidades, los servicios de UCI están a tope de capacidad. El lunes pasado registrábamos una cifra de 462 víctimas mortales. Hoy se ha doblado. Es verdad que hay buenas noticias, o siempre hay algún brote verde, claro. Parece frenarse el ritmo de contagios, parece frenarse el ritmo de ingresos en las UCIs, empieza a llegar poco a poco el material que se ha comprado, y también el que es producto de los llamamientos a la solidaridad, etcétera, etcétera. Pero miren, a pesar de que este gobierno cuenta con todos los recursos legales para gestionar esta situación, que llevamos más de 3 semanas desde que comenzaron las restricciones por la expansión de la enfermedad, oiga, ahora mismo ya errores de principiante
no son admisibles. El gobierno no ha conseguido en ningún momento transmitir la sensación de control, de eficacia. Y es verdad porque, vamos a ver, no es peor este gobierno que el de Boris Johnson o el de López Obrador. Pero claro, consolarse con el mal de muchos, miren, solo es un argumento para todos los palmeros de Sánchez que hay por ahí dando vueltas, que son particularmente estomagantes. Falló la previsión para prevenir el brote de la enfermedad. Está fallando la gestión de la compra de suministros. Ha fallado... el gobierno se mueve a espasmos, sin explicar sus decisiones ni a agentes sociales, ni a presidentes autonómicos. Ayer se quejó públicamente Íñigo Urkullu, ni al resto de partidos políticos. Por cierto, el PNV, que es de los primeros que huele la sangre, ya empieza a manifestar su desapego. Ya veremos eso a qué lleva. 3 consejos de ministros en una semana. El 24 el ordinario, el 27 el extraordinario, el 29 otro extraordinario. Eso es improvisación. Y las medidas adoptadas en materia laboral, ya se lo digo, es una decisión de la que los empresarios se enteraron por televisión. Nadie les dijo una palabra al respecto. Y ayer se aprobó un permiso obligatorio para los trabajadores afectados por estas 2 semanas de paralización total de la actividad. Vamos a ver esto... Vamos a ver si el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, tiene capacidad para gestionar la avalancha administrativa de ERTEs que ya se le ha venido encima y que le va a seguir viniendo encima. Y también, si quieren ustedes, haremos una reflexión más pausada de la política de comunicación del gobierno, de quienes colaboran con el gobierno en esa política. Estamos en casa, confinados, no sabemos lo que pasa afuera. No sabemos más que lo que vemos por televisiones, y lo que vemos, salvo excepciones, es una visión sesgada de la realidad. Sesgada por el ocultamiento sistemático de las víctimas. Nunca tantos muertos han sido tan invisibles, 6.500. Nunca se ha ocultado tanto el dolor de las familias. Todo es clandestino. Esta pandemia se ha convertido en un catálogo de aplausos en balcones, de generosidad, de memes telefónicos, muy divertidos algunos. Pero es una pandemia en el que la muerte ha dejado de ser una tragedia para ser una estadística. Bueno, en Madrid se ha tenido que habilitar una segunda morgue porque el Palacio de Hielo ya no daba abasto. Y la política informativa, bueno, si es que puede merecer ese nombre, ruedas de prensa fake, donde las preguntas se filtran, quedan sin contestar, que es el modelo Ollendorf. Usted pregunte lo que quiera, que yo voy a contestar lo que me dé la gana. Las estrategias de Moncloa han diseñado un relato o un cuento que se basa en 5 puntos. La crisis es mundial, todos estamos luchando contra un enemigo común. Sí, pero no todos estamos igual. Nosotros, y todavía eso no se ha explicado, estamos mucho peor que la mayoría de países. ¡Que la mayoría! Es la segunda parte, la crisis no era previsible. Bueno, pero ahí está la hemeroteca, todos los avisos de autoridades sanitarias. Dice, es que los expertos, estamos a la orden de los expertos, tercer punto. Hacemos lo que nos dicen los expertos. Primero, ¿qué expertos son esos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿En qué habitación se reúnen? ¿Qué criterios siguen? Póngale nombre a esos expertos. No solamente al señor Simón, a Fernando Simón. Por cierto, qué buena la salió la Rebequita al señor Simón, Pero buena, o le ha cogido mucho cariño, o no tiene otra. Cuarto, estamos en la vanguardia del mundo en cuanto a adopción de medidas para parar la pandemia. El gobierno no es culpable. Hay otros culpables. Los recortes del PP, la Unión Europea que no nos da eurobonos, los empresarios que quieren aprovechar para despedir en defensa de sus intereses. Todos aquellos que no digan amén a la gestión de Sánchez, todos aquellos que critiquen el aló presidente, son lo que son. Somos lo que somos. El último aló presidente, Sánchez nos contó que hay un gobierno abnegado que da soluciones, que busca la unión, la lealtad.
Y él dijo quiénes eran los malos. Los que vocean la gravedad de la situación, extienden el miedo, buscan culpables, fomentan el rencor. Es decir, todos aquellos que se atreven a decir que la gestión de Sánchez está siendo una chapuza desde el primer momento. Se nos mete en casa, nos mira con ojos de ternero degollado, implora comprensión, clemencia, cita a Churchill y se equivoca. Porque él no es el que pone el sacrificio y la resistencia. El sacrificio y la resistencia lo ponemos los españoles. Y lo que tiene que ofrecer es eficacia en la gestión, lealtad, medios para superar la pandemia, y hasta ahora no ha ofrecido nada. O sea, menos discursos, menos mentiras, menos chapuzas y más respiradores. Y miren, claro que saldremos de esta porque España es un país bárbaro. Porque somos un país responsable y generoso. Pero porque somos, sobre todo, mucho mejores que quienes nos gobiernan. Saldremos por nuestro esfuerzo y nuestro coraje. Pero no por la pericia ni por la eficacia de un ejecutivo completamente desbordado, por la dureza de la crisis y por su propia confección, por su propia incompetencia. Pero si quieren ahora hacemos el down to the facts. Y bajamos a los hechos y conocemos los datos. Hoy vamos a llegar a los 7.000 muertos. Pero hay otras cosas que ya le cuento en estos titulares.